material no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. Un ejemplo claro de cómo este patrimonio cultural inmaterial hace convivir los elementos tradicionales y los elementos contemporáneos es, por ejemplo, lo que se está haciendo en Añora en el caso de las Olimpiadas Rurales. Con ese modelo ha sido posible vincular lo tradicional con un interés actual y en gran medida cumpliendo una de estas características, de esta bipolaridad de lo tradicional y lo contemporáneo en el patrimonio cultural inmaterial. Una segunda característica es el carácter integrador del patrimonio, de este patrimonio inmaterial. Podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a las de otras comunidades, tanto si son del pueblo vecino como si provienen de una ciudad que esté en las antípodas o que han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región. Todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial. Se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad. De ahí la faceta, la naturaleza integradora de este patrimonio, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura y su exclusividad, sino que contribuye a la cohesión social, fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general. Este aspecto merece un comentario aparte. Por parte de la psicología social se ha estudiado el concepto de desarraigo y las consecuencias negativas que tiene en el individuo. Indudablemente, el factor, las ventajas que puede ocasionar el estudio de este patrimonio cultural inmaterial en pro y en beneficio de la integración, del sentimiento de integración y arraigo del individuo con su comunidad y con su zona, con su comarca, puede ser uno de los beneficios importantes del patrimonio cultural inmaterial. También es representativo. El patrimonio cultural no se valora simplemente como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad, como hemos dicho anteriormente, o como un valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación o a otras comunidades. En el caso del lenguaje, es una de las obligaciones que cada uno de los individuos que vivimos y hemos crecido en los Pedroches tenemos. Es nuestra responsabilidad dar el testigo que hemos recibido de las generaciones anteriores a las generaciones futuras. Somos delegados de un saber y de una tradición, de una forma de entender el mundo, de una forma de hablar y expresarnos representativa de nuestra comunidad y de nuestra comunidad. Y por último, el patrimonio cultural inmaterial está basado en y es reconocido por la comunidad que lo genera. Solo puede serlo así si, como tal, es reconocido por dicha comunidad, por los grupos y por los individuos que lo crean, que lo mantienen y que lo transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o el uso de una determinada forma forma parte de ese patrimonio. Pues bien, una vez que hemos visto las características del patrimonio cultural, tenemos que analizar qué papel juega la tradición oral dentro de ese patrimonio cultural e inmaterial. Como hemos visto anteriormente, el ámbito de la tradición oral, tradiciones y expresiones orales, abarca una inmensa variedad de formas habladas. Proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, representaciones dramáticas y un largo etcétera. Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales y, lo más importante, una memoria colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas. Algunos tipos de expresiones orales son de uso corriente y pueden ser utilizadas por comunidades enteras, mientras que otras están circunscritas a determinados grupos sociales.
varones, mujeres, ancianos, etcétera, etcétera. Y en algunas comunidades todos estos elementos de la tradición oral juegan un papel importante y además con un reconocimiento social sobresaliente. Pues bien, aunque la lengua es el sustrato, es el instrumento de ese patrimonio inmaterial que es la tradición oral, sin embargo, la protección y la preservación de las lenguas, de los idiomas, no está comprendida en las disposiciones de la Convención de la UNESCO de 2004. A pesar de que se subraya la necesidad de estudiar el lenguaje como instrumento a través del cual nos llega esa tradición oral. La diferencia de los idiomas configura la transmisión de las narraciones, los poemas y las canciones, evidentemente afectando su contenido. La muerte de un idioma conduce inevitablemente a la pérdida definitiva de tradiciones y expresiones orales. No obstante, insisto en este aspecto, esas mismas expresiones orales y su recitación en público son las que más contribuyen a salvaguardar un idioma, más que los diccionarios, las gramáticas o las bases de datos. Las lenguas viven en las canciones, en los relatos, en los acertijos y en las poesías, y por eso la protección de los idiomas y la transmisión de las tradiciones y expresiones orales guardan una estrecha relación entre sí. Al igual que otras formas de patrimonio cultural inmaterial, las tradiciones orales corren un grave peligro de desaparición por la rápida urbanización, la emigración a gran escala, la industrialización y los cambios medioambientales. Los libros, periódicos y revistas, así como la radio, la televisión y el uso generalizado y masivo de Internet, fundamentalmente por las generaciones más jóvenes, pueden surtir efectos especialmente nocivos en las tradiciones y en las expresiones orales. Los medios de información y comunicación de masas alterarán profundamente y están alterando e incluso reemplazando las formas tradicionales de expresión oral. Evidentemente, la recitación de poemas épicos, que en otros tiempos necesitaba varios días, puede quedar eclipsada o reducida a unas pocas horas, y las canciones tradicionales con las que se cortejaban a las novias antes del matrimonio quedan sustituidas por discos compactos o archivos digitales de música. Lo más importante, evidentemente, para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es mantener su presencia diaria en la vida social. También es esencial que pervivan las ocasiones para transmitir conocimientos entre personas. Es esencial que se mantenga una interacción entre los ancianos y los jóvenes de las determinadas comarcas. Es esencial que en las escuelas se cuenten los cuentos como se hacía antiguamente. La tradición oral constituye con frecuencia una parte importante de las celebraciones festivas y culturales, y puede ser necesario fomentar estas manifestaciones y alentar la creación de nuevos contextos. Conforme al espíritu de esa convención de la UNESCO, de esa definición de la UNESCO de 2004, las medidas de salvaguardia de las tradiciones orales deberían centrarse en el entendimiento de dichas tradiciones y expresiones orales como procesos en los que las comunidades son libres de explorar su patrimonio cultural y no tanto como productos. Las comunidades, los investigadores y las instituciones pueden utilizar la tecnología de la información para contribuir a salvaguardar las tradiciones orales en toda su variedad y riqueza, incluidas las variaciones textuales y los diferentes estilos de interpretación. Los medios de comunicación de masas y las tecnologías de la información pueden servir para conservar e incluso fortalecer las tradiciones y expresiones orales mediante la difusión de las interpretaciones grabadas entre sus comunidades de origen y entre audiencias más amplias.